Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Seguimos nuestra serie Una iglesia que sirve a Cristo y hoy vamos a aprender desde la carta a los Gálatas. Así que quiero compartir con ustedes el mapa mental para que podamos entender este texto. Gálatas, como bien sabemos, son los creyentes de Galacia. Recordemos en uno de los viajes misioneros de Pablo, él pasó por allí y estableció la iglesia en Galacia. Quien escribe esta carta es efectivamente el apóstol Pablo. Y el tema principal del que va a tratar es defender la salvación por gracia ante las enseñanzas judaizantes. Vamos a ir conociendo un poco esto en el desarrollo del tema. El resumen del libro. El libro lo he agrupado por la justificación de la fe. Y Gálatas 5 a 6 será un énfasis en las enseñanzas, perdón, en las advertencias e instrucciones para la iglesia. Los temas que se abordan he considerado que a nivel general son dos temas. El primero, entendiendo la ley. Acá no va a rechazar la ley, sino van a ayudar a entender el propósito de la ley. Y el segundo tema, entender la libertad cristiana. Por una parte la ley y por la otra parte la ley cristiana. Y de ahí un verso que me parece eh, resumen de estos dos temas, que es Gálatas 6:2. Cumplir así la ley de Cristo. Qué interesante, la ley de Cristo. Una frase en la que encierra el tema de la ley y el tema de la libertad cristiana. Entonces, comencemos. La lección 9 se titula Galacia y la salvación por gracia. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, verso 1? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, este es el tema en el que se enfoca la carta. Vayamos recorriendo capítulo a capítulo. En el capítulo 1 encontramos que el apóstol enseña que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí tenemos claro que Jesús buscó librarnos del pecado. Ojo, sea, fue el primer acto liberador de Cristo, librarnos del pecado. Y entendiendo esto, podremos entender más adelante qué es la libertad cristiana, que no es hacer lo que yo quiero, sino buscar esa libertad del pecado. Debemos estar atentos para no alejarnos de Cristo siguiendo un evangelio diferente. Pablo va a enseñar que hay un solo evangelio de Jesucristo. Cualquier otro tema que sea opuesto o diferente a lo aprendido de Jesús es otro evangelio. Y esto de otro evangelio se podría entender como un evangelio falsificado. Y hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto era una situación que estaba experimentando Pablo allí con unos hombres que se les llaman los judaizantes. Ellos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo enseña que sea el que sea, aunque un ángel diga algo diferente a lo que fue anunciado por los apóstoles, el tal sea anatema. Entonces no importa si es un líder de la iglesia, cristiana, evangélica, católica, mormona, la iglesia que sea.
enseña algo diferente a lo que Jesús enseñó y muestra otro evangelio, el tal sea catalogado como anatema, una persona que se ha vuelto de la fe, que rechaza la fe, que no es parte de la iglesia. Cuán maravilloso es que tú seas apartado por Dios desde el vientre de tu madre y te llame por su gracia. Esto es maravilloso porque Dios nos ha escogido, nos ha elegido para la salvación y para ser útiles a otros, para servir a Dios y al prójimo. Pablo va a empezar a enfocar en que nuestro pasado no nos descalifica del llamado, pues el apóstol tenía un pasado terrible. El apóstol ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Recordemos que el apóstol, antes de ser cristiano, era un fariseo celoso que mató cristianos. Dentro de esos, consintió la muerte de Esteban. Y a pesar de su pasado terrible, Dios lo escogió para que ahora predicara la fe que en otro tiempo asolaba. Ese es nuestro Dios, que no nos descalifica por nuestro pasado, sino que nos hace el llamado, porque nos ha escogido desde el vientre de la madre, de nuestras madres, para ser un emisario, para ser un enviado, para ser un llamado por Dios, para bendecir a otros. Se hace un rechazo enfático a las prácticas judaizantes, los cuales eran falsos hermanos, espiaban la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces expliquemos un poco ahora sí quiénes eran los judaizantes. Los judaizantes eran personas judías que escucharon el Evangelio de Cristo, lo aceptaron de cierta manera, pero consideraban y enseñaban que para la salvación Cristo no era suficiente, sino que los que escuchaban debían ejercer prácticas judías, ceremoniales o tradicionales, como por ejemplo la circuncisión, para ser salvos. Los judaizantes lo que enseñaban eran, claro, tú puedes recibir a Jesús, pero también, entonces agregaban, también tienen que circuncidarse, guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Esos eran los judaizantes, los que al Evangelio de la gracia de Cristo le agregaban otros requisitos para la salvación. Estos son a los que Pablo va a decir que son falsos hermanos, que son unos espías que están pendientes de mirar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Son ellos, estos judaizantes, son aquellos a los que Pablo va a hablar como anatemas, ¿sí? Porque enseñan algo diferente y van a ser aquellos que hablan de un evangelio diferente, los cuales en esta carta de Gálatas, Pablo enfáticamente va a decirle a la iglesia de Galacia, rechacen esas enseñanzas y rechácenlos a ellos. A Pablo se le encomendó el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que Pedro fue llamado hacia el pueblo judío, Dios le hizo un llamado especial a pastorear la iglesia judía. Dios le hizo un llamado especial a Pablo de ir por los incircuncisos, o sea, los gentiles, aquellos que no practicaban las tradiciones judías. Pero tanto los unos como los otros tenían la oportunidad de ser salvos, no por la circuncisión, no por guardar el día del Shabbat, no por, por comer o tomar solo los alimentos, cierto tipo de alimentos, sino por la obra de Jesús. Y en este camino, Pedro cometió un error, y es que él en su intento de no quedar mal con algunos judíos, y especialmente algunos judaizantes que estaban por ahí filtrados,
que Pedro todavía no los ha identificado como tal, así unos falsos hermanos. Pero Pedro, y no solo él, hay otros discípulos que se equivocaban y trataban de tomar esas prácticas judaizantes, se dejaban influenciar, se dejaban afectar. Y por eso Pablo resiste, se opuso a Pedro, porque obligaba a los gentiles a judaizar. Esto lo hacía Pedro para complacer a ciertas comunidades de los judíos. Y Pablo lo va a resistir y le va a decir, esto no es correcto, porque la circuncisión y estas tradiciones nos salvan. Lo que salva o quien salva es Jesús. Se hace la afirmación que no se es salvado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ese es el énfasis. La salvación es por gracia, no por obras. No es porque cumplas todos los requisitos que están en la ley, no, es por la fe en Jesucristo. La vida cristiana es estar con Cristo crucificado, pues Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí Pablo no está diciendo que tú hagas lo que quieras, no. Lo que Pablo está enseñando es que hay ciertas prácticas judías que no se le deben exigir a los gentiles, porque es una forma de esclavizarlos, sino que ellos entiendan que la salvación es por gracia, por creer en Jesús, y cuando son salvos, sus vidas las sacrifiquen o las ofrezcan en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que su vida, digan ellos, ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Y entonces yo no voy a hacer lo que quiera, yo no voy a pecar deliberadamente, como algunos entienden lo que es la libertad cristiana. Ah, bueno, ya si Dios no me condena por las obras, entonces yo puedo hacer malas obras. No, ojo, no, no, no. Pablo está haciendo claro, la vida cristiana es con Cristo estar crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Estar renunciando a mis pasiones, es no darle rienda suelta a mis deseos pecaminosos, sino luchar todos esos días, todos los días con el sacrificio propio, el autonegarme. Ojo, no el autoflagelarme, sino el autonegarme a lo pecaminoso. ¿Por qué hacemos eso? Porque entendemos que Cristo se entregó por nosotros para que nosotros fuéramos liberados del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a ir a hacer las cosas pecaminosas? No, es contradictorio. El confiar en las obras de la ley es incorrecto. Por eso Pablo llama a los Gálatas insensatos, que no obedecen a la verdad. Entonces, ¿qué pasa con alguien que se llama cristiano y confía su salvación en las obras y no en la gracia? Pues esta persona es un insensato y no está obedeciendo a la verdad. Así es como Pablo lo expone. Y sabemos que en nuestro contexto abundan muchos que consideran que la salvación es por obras, por ser bueno. Y no hay bueno ni uno, no hay justo ni uno. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Pablo enseña que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Uf, tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque estar bajo la ley es estar bajo maldición, porque tú, si infringes la ley, eres maldito. Y estoy seguro que has infringido la ley, has fallado. Ay, pero fue sin que, pero has fallado, entonces hay una maldición allí. Por eso tú escoges o estar bajo las horas de la ley y vas a estar en maldición porque vas a estar rompiendo las leyes todos los días, o decides estar bajo la gracia de Cristo y la fe salvadora. Por la ley nadie es justificado, sino que el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Pablo es muy enfático en esto. La ley no es mala, y aquí es importante aclarar esto, porque algunos dicen, ay, no, yo no creo en la ley, no creo en el Antiguo Testamento porque eso es malo. No, Pablo nunca negó la ley. Lo que enseña Pablo aquí es que la ley no es mala, sino que es nuestro
ayo. Ayo. ¿Y qué es un ayo? Un ayo era un esclavo que se contrataba en una familia romana para que fuera el maestro que tomaba al niño y lo acompañaba. Y no solo lo acompañaba, sino que lo llevaba a la escuela para que aprendiera. Ese era un ayo. Aquel que llevaba al niño era un esclavo que llevaba al niño a la escuela. Y entonces lo que va a explicar Pablo aquí es que la ley es un ayo. O sea, la ley fue un maestro esclavo que nos llevó a Cristo. ¿Por qué? Vamos a tratar de aclarar un poquito esto y enseñarlo. ¿Qué sucede? La ley no es mala, pero cuando tú conoces la ley, descubres que estás mal porque estás infringiendo la ley. Y cuando tú reconoces tu error, automáticamente tú deseas ir a Jesús para que te salve, porque te das cuenta que tú no te puedes salvar, lo necesitas a Él. Bajo la ley somos esclavos, pero bajo la gracia recibimos la adopción de hijos. Qué triste es que haya muchas personas en las iglesias que no pueden comprender y no han podido experimentar el amor paternal de Dios, porque todavía no han recibido la adopción de hijos, sino que siguen siendo unos esclavos al cumplimiento de las obras de la ley. Conocer la gracia de Dios y confiar en la salvación por la ley es volver a esclavitud. Conocer la gracia de Dios y confiar en la salvación por la ley es volver a esclavitud. Yo no puedo conocer a Jesús y seguir confiando en mis obras para salvarme. Soy un tonto, soy un esclavo. El siervo se esfuerza por los otros y sufre dolores de parto por ellos. Pablo era un siervo de Jesucristo que se esforzó para ayudar a los otros a encontrar el camino de Cristo. Y fue tal su esfuerzo que dice él que sentía como dolores de parto. Una iglesia que sirve a Cristo es una iglesia que siente dolor como dolores de parto por el otro, para que el otro sea salvo, para que el otro experimente el amor de Dios. ¿Tú vives ese tipo de amor y de servicio a Dios? Dios desea que estemos firmes en la libertad de Cristo. La libertad de Cristo, reitero, no es hacer lo que quiero ni pecar deliberadamente porque Él ya me salvó. No es eso. La libertad de Cristo es confiar en mi salvación, no en mis obras, sino en su gracia. Y comportarme de una manera correcta, sacrificando, ofreciendo mi vida en sacrificio vivo diariamente, porque con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El enojo de Pablo con los judaizantes se expresa en Gálatas 5:12. Miren que Pablo se enojó y tenemos que aprender eso. Debemos molestarnos con aquellas enseñanzas o con aquellas personas que buscan torcer los caminos de los hermanos en la fe, de aquellos a los que les hemos servido, que hemos pastoreado, que hemos cuidado y que quieren venirlos a torcer. No, molestémonos, seamos revolucionarios, parémonos en la línea, echémoslos. Uy, pastor, Gálatas 5:12 dice que Pablo expresa lo siguiente: ojalá se mutilasen los que os perturban. Recordemos que una de las prácticas que exigían los judaizantes era que se circuncidaran. Tenían que circuncidarse en los gentiles para ser salvos. Entonces Pablo se enoja con ellos y lo que les dice es, ojalá ustedes fueran los que se mutilasen. Eso quiere decir que muy probablemente muchos de esos judaizantes, de esos líderes falsos, ni siquiera ellos mismos se circuncidaban, pero les exigían a los demás que sí se circuncidaran. Y se recuerda que a nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero se hace una clara advertencia, que no se use la libertad como ocasión para la carne. Miren, el texto es muy claro, la carta es muy clara.
La libertad de Cristo no es para pecar deliberadamente ni para darle rienda suelta a mis carnes. No, es muy claro. La libertad nunca se usa como ocasión para la carne. Y se nos recuerda que las obras y deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Te pregunto en este día, ¿cómo estás tú en tu libertad cristiana? Sacrificas tu vida, confías en la obra de Cristo para salvación y te comportas como un cristiano o le das rienda suelta a estas obras de la carne. O eres un adúltero, o un inmundo, o eres un idólatra, o eres un hechicero, o eres un hombre o una mujer que tiene enemistades, que eres o que eres iracundo, iracunda, que eres celoso, celosa, que armas pleitos, que tienes contiendas, que tienes disensiones, divisiones con los hermanos, que eres envidioso, homicidia. ¿Cómo estás tú? Y esto es lo que Pablo le dice a los Gálatas y es lo que hoy tenemos que aprender como una iglesia que sirve a Cristo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo con respecto a las obras de la carne? ¿Le damos rienda suelta o no le damos ocasión a la carne? Y por el contrario o en contraste, el apóstol nos invita a vivir en la libertad espiritual. Y aquí entonces profundiza más este tema de qué es la libertad cristiana. La libertad cristiana es aquella libertad que produce el fruto del espíritu. ¿Quién es una persona que está experimentando la libertad cristiana? No es aquella que dice, ay, a mí no me tienen que obligar a nada. No, al contrario, es una persona que está viviendo en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, es bondadosa, tiene fe espiritual, mansedumbre es mansa y es templanza, y tiene dominio propio. ¿Eres carnal o eres espiritual? Te pregunto en este día. Pablo concluye las instrucciones animando a servirnos los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aleluya. Por eso es que estamos aprendiendo cómo es una iglesia que sirve a Cristo. Es una iglesia que se sirve los unos a los otros y así cumplimos la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Entonces, para cerrar, para concluir, tenemos la ley de las obras, que es la salvación por ritos y por tradiciones, y la ley de Cristo, que es ser salvos por la fe porque amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa fue la ley de Cristo. ¿En qué resumes toda la ley, maestro? El mandamiento más importante es este: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros como iglesia vivimos con estos dos principios, con esta ley, servimos con amor. El cierre, el resumen es, esta carta enseña que la ley fue un siervo usado por Dios para llevar a las personas a Cristo y que ahora en Cristo debemos confiar en la justificación por la fe, por gracia y no por obras de la ley. Entonces, con esto terminamos esta lección y seguimos avanzando en la lectura de las cartas, deseando que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas seguir aprendiendo de cómo eres y cómo Dios quiere que tú seas una iglesia que sirve a Cristo. Dios te bendiga.